Vamos a abrir la Biblia en Proverbios. Gloria a Dios. Proverbios, capítulo 4. Proverbios, capítulo 4. Vamos a hablar de las coberturas en esta noche. Vamos a estudiar y las delegaciones. ¿Qué tan importante es eso en una iglesia? ¿Qué tan importante es, hermano, en la iglesia de Jesucristo, en el mundo entero? Es importante por la razón que Dios nos quiere hallar ubicados a cada uno de nosotros. No nos quiere hallar desubicados, nadie, por supuesto. Y es tan importante las coberturas y las delegaciones en Dios. Es importante, hermano, discipular al pueblo de Dios en estas cosas. Y Dios, más adelante, ¿verdad?, entre unos meses más, vamos a abrir una escuela de discipulado en este lugar, para discipular, para enseñar lo que la Biblia nos enseña, por supuesto, a caminar en este camino. Pero esta noche vamos a hablar de algo importante, aunque tal vez no vamos a indagar absolutamente en todo lo que es la cobertura. Por supuesto, es bastante extenso, pero vamos a dar el fundamento y lo principal, ¿verdad?, en esta noche. Pero en el capítulo 4 de Proverbios, ¿verdad?, quiero que vaya usted conmigo, vemos la enseñanza de una cobertura a una delegación, o sea, de un padre, como lo fue David, a su hijo Salomón, ¿verdad? Y usted sabe que Salomón escribió los Proverbios, escribió Eclesiastés, escribió, ¿verdad?, Cantar de los Cantares, y bueno, y otros libros más que pudo haber escrito tal vez. Pero lo impresionante no es eso, sino lo impresionante es que tuvo un padre, y el padre que tenía le enseñó a él cómo debía andar, cómo debía caminar, cómo debía hacer las cosas en el reinado que él iba a tomar, porque David iba a morir, ¿verdad? Porque él había derramado mucha sangre, y Dios le dijo: por cuanto has derramado mucha sangre, tú no me edificarás templo, pues tu hijo lo hará. Usted sabe, hermano, qué tremendo fue eso. Pero viene David, ¿verdad? Porque David es el que va a hablar acá en este verso, en el verso 3, aunque Proverbios lo escribió Salomón. Pero dice el verso 3 en adelante: también yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre. Y él, verso 4, me enseñaba. Eso es instruir, ¿no? Y él me enseñaba. Esa palabra es muy importante. Y esa palabra siempre fue importante para nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor siempre enseñó. Y él me enseñaba. O sea, entonces Dios quiere que nos demos cuenta de que la enseñanza de Él que ha dejado escrita en su palabra, la tomemos bien en serio. Porque usted sabe de que hay mucha gente que no la toma muy en serio, ¿no? Los religiosos, por ejemplo, y algo otros, tal vez. Y él me enseñaba y me decía, porque hay que ver qué es lo que le decía: retenga, oiga, retenga tu corazón mis palabras, porque a muchos nos cuesta retener. Por eso es que Santiago remata y dice: no solamente seas oidores, sino hacedores de la palabra. Si nosotros solamente somos oidores y no hacedores, va a venir el diablo y la va a quitar fácilmente. De lo que quiere Dios, y lo que David deseaba para su hijo, era que retuviera aquello, hermano, que se le estaba enseñando. A veces no solamente es importante castigar a los hijos con vara, como dice la Biblia, sino también instruirlos y enseñarles. Eso me enseñaba el Señor a mí con mis hijos. Instruirles y enseñarles a caminar como deben de caminar en la vida diaria. Por eso es que a mí me llamó tanto la atención de esta cobertura, porque David es el apóstol del Antiguo Testamento. Tremendo.
Y él me enseñaba y me decía, oiga lo que le decía, retenga tu corazón mis palabras. O sea, no en la mente, sino en el corazón. La mente lo va a receptar, sí, todo lo recepta la mente, pero el que retiene es el corazón. Ahí es donde Dios se glorifica. Por eso nosotros no podemos creerle al Señor en la mente, porque eso fácil se va a desaparecer. Primero, sí, tenemos que creerle en la mente, pero luego tenemos que bajarlo al corazón para que sea una realidad después. ¿Por qué? Porque eso va a producir el fruto de la fe en nuestra vida y el don de fe. Oiga, guarda mis mandamientos, dice aquí, y vivirás. Porque aunque no lo entendía, hermano, muchas veces, porque me imagino que Salomón no entendía muchas veces a su padre, como quizás nuestros hijos muchas veces no nos entienden, ¿no? Y como nosotros no le entendíamos a nuestros padres cuando nos castigaban, decir, ¿por qué me castiga este Señor? ¿No? Muchas veces no lo entendíamos. O por qué dice esto, o por qué habla de esa manera, o por qué usa palabras de ese tipo, etcétera, ¿no? Es exactamente lo mismo, hermano, porque aquí lo que le está diciendo es que guarda mis mandamientos, le está hablando David a él, porque eso le había dado la victoria a él, porque él había guardado delante del Señor. Ahora, es exactamente lo mismo cuando Noé. Sus hijos no le entendían. No, ¿usted cree que le entendían los hijos? Decía mi papá, bueno, él dice que hay que hacer el arca, pero yo no veo que vaya a llover. No le entendían, pero lo hacían. Lo hacían porque sabía que lo que él estaba diciendo se iba a cumplir tarde que temprano. Y ellos decían, Dios mío, bueno, hagámoslo. Y ¡pum! Y aquel se metía de repente en su cuartito y empezaba a hablar con Dios. Y los hijos decían, bueno, ¿qué estará hablando, va? Mi papá con el Señor. Pero le obedecieron y triunfaron, porque los metió al arca. Porque los metió, hermano, que es tipo de la iglesia, metió a sus hijos al cielo. Yo prefiero, hermano querido, no meter a nadie de afuera, sino primero meter a mi familia. Bueno, esto es lo que pasó ahí. Aunque no lo entendían, pero lo hacían. Entonces, guarda mis mandamientos y vivirás. Verso 7. Oiga, esto es profundo. Lo principal, le dijo él. Oiga. Lo principal es la sabiduría. En pocas palabras le estaba diciendo, lo principal es el discernimiento para aconsejar, la prudencia para gobernar. Eso significa sabiduría. Literalmente significa destreza técnica. Eso es lo que significa, habilidad. Lo principal, pero en este caso se lo pone así porque él iba a gobernar, ¿verdad? Porque hay muchos significados de la sabiduría, por supuesto, dependiendo qué es lo que se vaya a hablar. Lo principal es el discernimiento para aconsejarle, hermano, y la prudencia para gobernar. Están poniendo bases, estructuras. ¿Por qué? Porque algún momento a nosotros nos va a tocar hacer el trabajo que Dios quiere que lo hagamos. Y en los trabajos que Dios quiere que hagamos tenemos que hacerlos bien. Porque las cosas que se hacen bien valen más y tienen más valor para Dios. Pero a mí me impresiona. Lo principal entonces es la sabiduría. Adquiérela, le dice. Adquiere sabiduría. Y con todo, oiga hermano, lo que obtengas, oiga, adquiere inteligencia. Conocimiento quiere decir eso. No el que todos tienen, sino el que nos hace conocer más de cerca a Dios. Ese conocimiento quiere Dios. Porque conocimiento, ¿quién no tiene? Y hay unos que son muy inteligentes, ¿o no? En el mundo, ¿no? Sí, pero no quieren, señores. Sino lo que le está diciendo aquí, el conocimiento que nos hace conocer más de cerca a Dios.
Ese conocimiento que nos va a hacer conocer más de cerca a Dios, hermano, es el que nos va a dar la victoria a nosotros en el transcurso de la vida, Cristo Jesús. Y oiga, estímala. Oiga eso, hermano. Estímala y ella te exalzará, porque conocerás las claves de Dios. Eso es lo que quiere decirle. Estímala y ella te exalzará, porque al estimarla vas a conocer muchos senderos de los que Dios quiere que conozcas. Ella te exalzará. Es que es importante. Lo que David le estaba diciendo a Salomón era tan importante, hermano, y que es lo que nosotros debemos de enseñar desde los púlpitos como ministros de Dios, para que el pueblo menos caiga y menos se equivoque. Porque estamos aquí para equivocarnos menos, ¿no? Supuestamente. Estamos aquí porque deseamos acercarnos más en santidad delante de la presencia del Dios del cielo y consagrarnos delante de Él. Ella te honra, oiga, estímala y ella te exalzará. Ella te honrará. Oiga, oiga esto. Si tú la abrazas, o sea, Dios honra, dice un verso, a los que le honran. Ella te honrará, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ella te honrará, porque Dios va a honrar a los que le honran. Quizás puede tardar, sí, pero va a llegar. Quizás a veces va a parecer que no llega a lo que tú quieres, o lo que tú anhelas, o lo que tú deseas, pero va a llegar, porque Él va a honrar a los que le honran. Solo agárrala, tómala, no la sueltes. Eso es lo que estaba diciendo. O sea, estaba bendiciéndolo, porque ese es el plan del ministrante. El plan, hermano, de la cobertura es bendecir, y bajo esa cobertura ser bendecidos. No solamente de un aspecto, sino de todos los aspectos en nuestra vida. Ahora, mire lo que dice el verso 9. Guirnalda de gracia pondrá en tu cabeza. Oiga eso. Corona. Oiga. Corona de hermosura te entregará. O sea, cuando diga toma, ahora eres perfecto. Qué tremendo es. Toma, ahora sí. ¿Por qué? Porque la vía es, hermano querido, es que vamos como la luz de la aurora. O sea, que como la luz de la aurora, en aumento, hasta que es pleno día, hasta que lleguemos al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Que ese es y ese debe de ser el interés de cada uno de nosotros, para que la iglesia de Cristo pueda funcionar como es debido funcionar. Bueno, verso 10. Oye, hijo mío, recibe mis palabras. O sea, no las rechaces, le estaba diciendo, sujétate en ellas. Oye, hijo mío, recibe mis palabras, y muchos, oiga, y muchos serán los años de tu vida. Esa es promesa de bendición. Y muchos serán los años de tu vida. Qué tan importante es. Qué tan importante era, hermano, para David, que su hijo hiciera lo que él estaba mandando, aunque quizás no, o su hijo no estaba de acuerdo con él. Pero sin embargo, si el hijo lo hacía, iba a alargar grandes días, porque el hijo estaba consciente que el que le estaba diciendo esas cosas había sido bendecido por Dios. Es que es tremendo, hermano, es tremendo esto. ¿Sabe por qué? Porque estamos, hermano, en una cobertura que emana bendición, irradia bendición. Entonces el pueblo de Dios tiene que ser bendecido, es innegable. Ahora, por el camino, verso 11,
de la sabiduría te he conducido. Es lo que se debe de hacer hoy, ¿no? Conducir para que tu pie no tropiece en piedra. Eso es lo que quiere Dios ahora, que conduzcamos bien al pueblo de Dios, porque si no va a ir al matadero y es un peligro. Y lo tremendo es que si ese pueblo va a ir al matadero, que después te lo van a demandar a ti y me lo van a demandar a mí, y eso es lo que no es bueno desearlo. Por el camino de la sabiduría te he conducido, por sendas de rectitud te he guiado. Ese es el propósito del elegido, guiar al pueblo por sendas de rectitud, que es lo más importante en la vida. Guiar al pueblo, hermano, a las fuentes de agua. Guiar al pueblo al pasto, a esos caminos, hermano, que no son frondosos, sino esos caminos que son abundantes, como lo hacía el pastor de las ovejas. Lo llevaba donde había el pasto verde, donde la oveja podía acostarse, donde la oveja podía descansar, donde la oveja podía regocijarse, donde la oveja podía, hermano, estar saludable por el ambiente que se movía. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Que lo que tiene que hacer la cobertura en ese caso es llevar a la oveja, hermano, al saceo espiritual, para que necesite más. Porque ojalá que lo que yo le enseño a usted acá, hermano, lo haga a usted tener más necesidad de comer de esa palabra, que se queda saciado, ¿no? Pero que cuando usted, hermano, quiere volverlo a probar, lo vuelve a sentir rico de nuevo. Porque ese es el punto, porque eso es lo que quiere Dios. Por eso es que le decía a él: por sendas de rectitud te he guiado. Cuando andes, verso 12, oiga, cuando andes tus pasos no serán obstruidos. Eso implica seguridad ministerial, pasos seguros. Sabes dónde estás parado, sabes dónde vas a caminar. Eso es seguridad ministerial. Cuando andes no tropezarás, le dice ahí. No, cuando andes tus pasos no serán obstruidos, y si corres, oiga, no tropezarás. Esa es confianza en lo que se hace. Es tener confianza en lo que, hermano, está haciendo el paso. Y si corre no va a tropezar. ¿Por qué? Porque está instruido. Porque si antes, le dijo Jeremías, corrías, no, caminabas con los de a pie y te cansabas, entonces va a llegar el momento que le dijo el Señor: y cuando tengas que correr con los que corren a caballo, ¿dónde quedarás? Oiga, qué tremendo. O sea, que nos está diciendo, el Señor nos está poniendo en una posición importante, pues. Nos está poniendo a nosotros, hermanos, en una posición de que cuando vayamos a correr, entonces ganemos, porque muchos corren, dice, en la carrera, pero uno lleva el premio. A ver quién llega primero. Y yo, como tú, queremos llegar primero a esa meta, hermano. No vas a tropezar si vas y sos bien instruido. Si estás mal instruido, tarde que temprano estarás cayendo y cayendo sobre la misma cosa. Entonces Dios no le es agradable eso de nosotros. Entonces el Señor quiere que nos demos cuenta que no solamente tenemos que ir con pasos firmes, sino que tengamos la confianza de lo que decimos y de lo que hacemos. Y sigue más. Uy, que esto es profundo. Oh, cuando lo leía yo, Dios mío, me quedaba aterrado yo, hermano. Dice: aférrate. Le dice: uy, qué hermano. Aférrate a la doctrina. Quiere decir a la instrucción. No la sueltes. No te vayas tan fácil, está diciendo eso. Examina bien cuando tomes una decisión.
Y dice así: aférrate a la instrucción, a la doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina significa reglas para vivir. Eso significa doctrina. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que enseñarle al pueblo? Reglas para que viva en victoria delante del Señor. Aférrate a la instrucción. O sea, aférrate a lo que el Señor te habla, hermano, por medio de su palabra. Y no la sueltes, porque si la sueltas, hermano, vas a tener problemas. Mire qué cobertura la que le estaba enseñando este hombre a ese hijo espiritual, si lo vemos desde el punto de vista ya. Era tremendo. Porque él sabía, David sabía, hermano, que la clave era retener lo que Dios le había dicho. Y esa es la clave del ministerio, hermano, que nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros mismos tenemos que ser bendecidos de antemano para poder así emanar bendición a los demás, porque no podemos nosotros venir a emanar bendición si nosotros nunca hemos adquirido bendición. No podemos venir nosotros a poner un fundamento si nosotros nunca lo hemos tenido. Fuera un payaso de púlpito yo aquí, si yo le dijera que la cobertura, hermano querido, es una bendición, pero yo nunca he tenido beneficio de ella. Sería horrible venirle a decir eso yo. No, pero yo le estoy diciendo porque es un beneficio grande y un mandamiento estable del Señor. Qué tremendo esto, hermano. Y oiga, guárdala, porque ella es tu vida. Este es el consejo de una cobertura, mire, a un delegado. Guárdala, porque ella es tu vida. Qué tremendo, porque las coberturas representan las autoridades ministeriales que Dios ha delegado. Es que eso es innegable, hermano. Los 5 ministerios, ¿verdad? Los famosos 5 ministerios de Dios que tienen que estar establecidos. Ahora, yo quiero que vea un orden tremendo conmigo, hermano. Entonces viene el Señor y le habla a Moisés. Ahora vamos con Moisés. Mire qué importante esto. Vamos a Éxodo, hermano. A Números mejor. Números 4:15. Después vamos a Éxodo. En Números 4, Dios da instrucciones específicas a Moisés acerca del traslado del tabernáculo. O sea, los coatitas son los que iban a ser nombrados. Pero aquí hay algo muy curioso. Pero primero, los objetos sagrados tenían que ser cubiertos. Mire, cobertura, ¿no? Tenían que ser cubiertos por Aarón y sus hijos. O sea, eso está implicando un orden, pues, que había establecido Dios. Mire, si nosotros estamos en el orden de Dios, ¿verdad? Tenga por seguro usted que va a recibir bendición de Dios. Porque Dios quiere ubicar a su pueblo, O sea, en pocas palabras, Dios quiere responsabilizar a su pueblo. Dios quiere que su pueblo no ande vagando ya como ovejas sin pastor. Esa es la palabra. Dios no quiere eso. Dios quiere que su oveja tenga su pastor. Eso es lo que quiere Dios. ¿Para qué? Para que pueda recibir la bendición. Cuando Aarón, verso 15 del capítulo 4 de Números, dice: y sus hijos hayan terminado de cubrir los objetos sagrados. Eso corresponde a la cobertura. Y todos los utensilios del santuario, cuando el campamento esté para trasladarse, porque iba a haber un desfile ahí. El desfile que iba a haber representa la etapa, el desarrollo del cristiano hasta alcanzar la plenitud de Cristo. Esos desfiles que hacían, eso representaba hasta llegar a la meta que ellos tenían que llegar, en ese caso Canaán, ¿no? Cuando el campamento esté para trasladarse, vendrán después los hijos de Coat, o sea, los coatitas, para transportarlos, pero oiga, pero que no toquen los objetos sagrados, pues morirán. Estas son las cosas que transportarán los hijos de Coat en la tienda de reunión. Bueno, notamos un orden, ¿no? Ya Dios a Moisés lo establece como apóstol, porque Moisés es el apóstol, ¿verdad?, de la ley, lo establece. Entonces viene el Señor y en el verso 16, para ir entendiendo mejor, dice: pero
la responsabilidad de Eleazar, el líder. Primero, Dios responsabiliza al líder. Porque el líder tiene que ser responsable. Porque por medio del líder no solamente pueden haber fracasos, sino destrucciones en una obra de Dios. Pero la responsabilidad de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, oiga, mire las responsabilidades que habían, y vamos a sacar unas figuras de ellas. Pero las responsabilidades de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, será el aceite para el alumbrado. Esto significa unción, luz, o sea, traer palabra revelada. Eso, traer palabra revelada, no hacer bulla, ¿va? Que te voy a dar unción, que te voy a dar esto. No, si la unción es traer palabra revelada. Eso sí. Por eso tenemos la unción en nosotros, dice. No podemos estar vendiendo la unción que tenemos, ¿no? Porque es para nosotros. Ok. Aarón será el aceite para el alumbrado. Oiga, el incienso aromático tiene que tener alabanza y adoración en su vida, porque eso es lo que significaba el incienso aromático, la alabanza y la adoración a Dios. Tiene que ser adorador, pues. Tiene que alabar. Hoy lo que menos, ¿verdad?, que se hace es adorar y exaltar a Dios. Se aburre, ¿no? Y el pastor es el primero que debe estar adorando y bendiciendo a Dios. Quizás no aquí que lo miren en el culto, tal vez, sino quizás antes de ir a predicar, ¿verdad? Antes de ir, hermano, a platicar de algo sagrado, tiene que someterse a Dios. ¿Para qué tiene que someterse a Dios? Para que Dios revele. Si no, ¿cómo va a revelar Dios? Yo estoy consciente de eso, hermano. ¿Cómo va a revelar Dios si usted no se somete? Si usted se mete, no se revela Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere. El incienso aroma, esa era la responsabilidad de él. Traer eso a la iglesia. Ok, también estaba la ofrenda. Miren la responsabilidad. Traer la ofrenda continua de cereal. Es velar por su consagración. Nosotros, cada uno de nosotros individualmente, tenemos que velar no solo por nuestra consagración, sino por la salvación también, por las contaminaciones del mundo. Lo que hablábamos, ¿no?, de las razas paralelas, ¿verdad?, que salieron del universo, bueno, el domingo. Entonces, ¿qué es, hermano? Lo que quiere Dios, entonces, que velemos nuestra consagración. Velad, orad sin cesar, hermano, haced, dad gracias, etcétera, todo lo que el Espíritu quiere que hagamos, ¿no? Traer ofrenda de cereal, o sea, que vengamos, hermano, en una actitud de consagración a Dios. Mire la responsabilidad que tenía la cobertura. ¿Para qué? Para después emanar a los demás que van a ser delegados. Y dice, oiga, mire más todavía, tendrá la ofrenda continua de cereal y el aceite para ungir, o sea, estar preparado para la necesidad, quiere decir eso. Hay que estar preparados para la necesidad. Llamad a los ancianos de la iglesia y ellos ungiendo con aceite al enfermo. Ahí entra la figura, ¿no? Sanará. Y si tuviera pecado, les serán perdonados. Es la figura. O sea, estar preparados, ¿verdad? Que nuestras manos emanan eso. Y oiga, tendrá la responsabilidad. Es que eso es lo que quiere Dios, hombre. Tendrá la responsabilidad de todo el tabernáculo. Oiga, eso se ha perdido hoy, hermano. El ser humano, el hombre, ha perdido la responsabilidad de las cosas sagradas de Dios. Se ha perdido. Se mete cualquier cosa sobre el ministro que va a ministrar en ese lugar. Entonces, el ministro, pues, tiene que cuidar a las ovejas, que no se le debe un mal pasto, porque le puede traer veneno, o puede traer una epidemia,
y mata las ovejas. Una epidemia puede matar a las ovejas. Eso tenga usted por seguro, hermano. ¿Por qué? Porque vienen las enfermedades espirituales. Ay, hermano, sí, eso es importante. Es la responsabilidad de nosotros. Y de todo, oiga, lo que en él hay, no solo de una cosa, sino de todo lo que en él hay, con el santuario y sus enseres, oiga, hermano, todo, pues general. Ahí entran los diáconos, los sugieres, los ancianos, bueno, en algún momento los tendremos por acá. Eso es innegable, la iglesia tiene que tener todo eso. Verso 17. Después el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo, oiga, no permitáis que la tribu de la familia de los coatitas sea cortada de entre los levitas. Esto significa que por causa nuestra se pueden perder otros por no ser cuidadosos. Dios les recomienda, mira, Aarón y Moisés, coberturas, apóstol, profeta. Mira, tened cuidado. Ahí le está diciendo, no permitas que la tribu de la familia de los coatitas sea cortada entre los levitas. ¿Por qué? Pero oiga, ¿por qué? Verso 19. Esto haréis con ellos para que vivan y no perezcan cuando se acerquen a los objetos santísimos. Aarón y sus hijos entrarán y señalarán a cada uno de ellos, oiga, su trabajo y su carga. Esto es delegación ministerial. Espere su turno para trabajar. Que le va a llegar, le va a llegar. Eso téngala usted, pero por seguro. Pero haga lo que le delegan, no lo que no le delegan, pues entonces va a fracasar. ¿Me entiende lo que le digo? Entonces, esto es importante. Para que no muera, le digo. Porque entonces, ¿cuántos fracasos hemos visto nosotros, verdad? Al recorrer de los tiempos, hermano. Por no hacer el trabajo que se le delega y hacer otro, han habido juicios de Dios tremendos. Y aquí Dios le dijo a él, mira, que hagan eso. Entonces, ahí implica no solamente la sujeción del que está siendo ministrado, sino, hermano, implica la obediencia, la cobertura para hacer aquello que está ahí en ese momento delegado. Pero no entrarán, oiga, ni por un momento a ver los objetos sagrados para que no mueran. Esto nos habla de los diferentes niveles de trabajo delegado. Para que no mueran. En pocas palabras, para que no pierdan la bendición. Eso sería hoy, ¿no? Para que no se pierda la bendición. Entonces, cuando hacemos una iglesia, hermano, estructurada, nivelada y ordenada, entonces Dios se glorifica. Porque eso es lo que quiere Dios, hermano. O sea, para que no llegue alguien o cualquiera a dar un consejo, porque puede dar mal, sino solo un delegado. Y no porque no pueda aconsejar al otro, no. Y no porque no pueda predicar el otro, no, esa es otra cosa. Que vaya usted a predicar a la calle, o que le predique, o que hable de Cristo, eso háblenlo. Y esa es una orden que ya la delegó Dios, y no se la tengo que delegar yo. Eso es responsabilidad suya. Hable de Cristo, hermano, a la calle, traiga a medio mundo si quiere. Eso no hay problema, puede hacerlo. Pero hay otras cosas que son importantes. Ya estamos hablando en el oficio, ¿no?, de Dios. Bueno, ahora, hay que ver algunos puntos importantes o características de las coberturas. Primero, en Juan, quiero que vaya conmigo a Juan, hermano. Vamos a ver las características de las coberturas. Primero, deben ser elegidos por Dios. Eso es innegable. Juan 13:16 nos confirma eso. Hay que ver el 16 para ver después el 18, que es el importante. Pero el 16 dice, en verdad os digo, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado. Oiga, ningún enviado es mayor que el que lo envió. Aquí entran dos cosas.
Entra el delegado, entra el ministro y el delegado. O sea, en pocas palabras, los ministros llamados, que Dios los llama, ¿no?, delegan. Es ejemplo. Viene Pablo y Bernabé a Jerusalén, ¿verdad? Dios llama a los apóstoles, ¿no? Llama a los apóstoles y ellos delegan a Bernabé y a Pablo para que vayan a hacer una situación, para que después en esa delegación que ha hecho a un delegado, como a Pablo por ejemplo, que es el ejemplo más claro que hay, Dios le confirma el ministerio a él. Ahí. A Pablo se lo confirmó, pero primero tuvo que ser delegado, porque Pablo entendió que debería de irse a sentar primero a Jerusalén, conociendo la doctrina como ningún otro la conocía. Se fue a sentar, pero después, ese es el propósito de la cobertura, sentar, para que después la cobertura, al ver el fruto, porque tuvieron que ver fruto en Pablo, a Jacob se lo mostró el Señor, le dijo: no, este hombre es de Dios, envíenlo. Entonces lo enviaron, dice. Después en el camino Dios le confirmó su ministerio. Ahora aparten a Bernabé y a Pablo para esta tarea específica. ¿Me entiendes? Entonces Dios va a confirmar en el orden. Pero puede ser que sea llamada a una persona, pero como está desorganizada, entonces es un relajo. Entonces primero, mire, y sigue más. Si sabéis esto, dice, ¿verdad?, respaldando el verso 16. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Seréis felices si lo practicáis. Quiere decir que hay gente que no es feliz porque no ha aprendido a sujetarse ni a reconocer autoridad. Pero cuando alguien ha aprendido eso, feliz, ¿no? Aleluya, dice, gloria. Voy a esperar mi tiempo. Lo espero. Va a venir el tiempo. Sí, porque eso sí, téngalo por seguro. Si el anhelo de cada uno de nosotros, como cristianos de Dios, es servirle a Dios o no. Dígame si no. El deseo de cada uno de nosotros es que algún día, pues servirte, Señor, aunque sea para limpiar los baños, pero servirte. ¿Verdad? Es el deseo. Pues va a venir. Es innegable. Esperar su tiempo. Pero oiga el verso 18, el contundente. No hablo de todos vosotros, dice el Señor. Yo conozco a los que he escogido. Surge la pregunta ahí: ¿cómo sé que Él me ha escogido? ¿No? Surge una pregunta en nosotros, ¿sabes? ¿Cómo sé que Él me ha escogido? Sencillo, Él te respaldará y te guiará a aguas de Él. Te respaldará con la palabra, te respaldará con milagros, te respaldará, sí, con señales, porque las señales te van a respaldar, sí. Y no quizás una grande señalota, no cuando ponga las manos, tu hogar, tu vida es bendecida también, tus hijos son sanados, los enfermos a veces se sanan, Dios te confirma, el inconverso se arrepiente de sus pecados cuando le hablas, te está respaldando, etcétera, ¿no? Bueno, pero el fracaso de los no elegidos, hermano, es tremendo, porque hay gente que no es elegida, entonces va de fracaso en fracaso, hermano. Entonces lo que hace es torcer las escrituras. No estoy hablando de un elegido que pueda fallar, no, tampoco. Pues ¿quién no falla? Dígame, ¿quién no falla? No hay ni uno que me pueda decir aquí, yo nunca he fallado, ¿no? No hay ni uno. Pero lo que le estoy diciendo yo es de que hay otros que se saltaron la barda. Y por eso usted ve esto ahora en día, hermano, podemos ver el fracaso de muchos, ¿verdad? Gente evangélica, hermano, que se ha ido a meter a lugares y de repente, hermano querido, mira que hay una desprendida de muchas cosas terribles.
Y uno dice, Dios mío, y sacan unas revelaciones, pero que, hermano, van fuera de contexto bíblico. Entonces uno dice, Dios mío, pero ¿será posible? Sí es posible. En otros no. En otros lugares podemos encontrar que quizás son elegidos, sí, pero no tienen cobertura ministerial. No están siendo guiados. Y por esa razón están fracasando delante del Señor. Ahora, otro ejemplo de un elegido. Mire, hermano, cómo Dios escoge, ¿verdad? Porque después habla de Judas ahí. En Hechos 1:23, quiero que vaya usted conmigo. En Hechos 1:23 dice: presentaron a dos, a José llamado Barsabas, al que también llamaban Justo, y a Matías. Y habiendo orado, esto llama la atención mucho, dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido. Oh, o sea, Dios va a mostrar a quién escoge, al menos a la cobertura. Pero lo importante es más esto: y habiendo orado, esto era lo fundamental ahí. O sea, esto era para no poner un neófito, pues. Por eso dice la Biblia: no pongáis a un neófito, porque hinchándoselo se lo puede comer el diablo más fácil. O sea, en pocas palabras, no pongas a un recién convertido pues a una función tremenda, ¿no? A una función donde hay almas por en medio. ¿Por qué? Porque si lo pones hinchando, se lo puede hinchar el diablo y se lo come. Entonces ahí entran los orgullos, ahí entran las vanagloriasas, ¿verdad? Ahí entran todas esas cosas raras, ¿no? Ahí entran aquellas cosas, hermano querido, de que destruyen una iglesia. Por eso no pongáis a un recién. Pero hoy lo que hacemos es al revés, ¿no? Acaba de venir del mundo el otro hermano, ¿verdad? Acaba de salir, hermano querido, de ese hoyo cenagoso, ¿no? Pero como sabe tocar, ay, como era un gran dictador, ¿verdad? En las escuelas, y rápido lo suben al pueblo. El otro no sabe ni qué está diciendo. Empieza a torcerse las escrituras. Pero qué lindo es, hermano, haber visto crecer a una persona, ¿no? Quizás no la vimos crecer aquí, sí, pero la vimos, pero tiene testimonio, tiene fruto de que es un crecido en Dios. A esos hay que poner. ¿Para qué, hermano? Sencillo, para hacer, hermano, algo que sea agradable a Dios. Porque lo que tratamos es de agradar a Dios en todo aspecto, ¿o no? Entonces dice que ellos oraron primero: Señor, bueno, ¿a quién has escogido? Porque esto es importante, la oración. Entonces el Señor le confirma uno a ese. Dice: ah, bueno, a ese, Señor, amén. ¡Pum! ¿Verdad? Y listo. Bueno, otra cosa. Ahora sí vamos a Éxodo. Tenemos que ser instruidos nosotros primero para ir a hacer tareas específicas y conocer doctrina, porque eso es importante. Mire, aquí es curioso ver en Éxodo 18 algo que yo quiero proyectarle a usted. Algo de la delegación de cobertura después de ser instruidos, cómo Moisés va a delegar a muchos para que le ayuden en algunas cosas necesarias. O sea, eso es cuando la obra, hermano, porque innegablemente que la obra de Dios va a crecer y tienen que ver delegados. Eso téngalo usted por seguro. Apenas ahorita hay ujieres, después vienen los ancianos y después vienen las ayudas, ya hay músicos, ministerio tremendo, ¿verdad? Tienen que venir las delegaciones, otros. ¿Para qué? Para que la iglesia vaya tomando forma. Ahora, escúchame, le dijo el suegro de Moisés, porque Moisés estaba equivocado. Yo te aconsejaré, y Dios, porque venía delegado por Dios, y Dios estará contigo. Verso 19 estoy leyendo del capítulo 18, 18 y 19. Sé tú el representante del pueblo, que es la cobertura, delante de Dios, y somete los asuntos a Dios, los problemas fuertes. Oiga, y enséñales. Mire, ahí va otra vuelta, mire la palabra. Y enséñales, porque esto va a llevar un propósito.
Lo que le estaba diciendo, enséñales, porque la enseñanza trae un propósito. ¿Cuál es el propósito? De estructurar, de edificar, de hacer, de plantar, de asegurar. Y enséñales los estatutos y las leyes. En este caso, a nosotros la palabra revelada. Y hazles saber, oiga, el camino en que deben de andar. O sea, ese tipo de la organización y cómo tenemos que hacer las cosas. Ministerio. Y la obra, oiga, que han de realizar. O sea, enseñarles su función. Doctrina. Enseñarles la función que van a desempeñar, el cargo que van a hacer, hermano, para que no haya discordia ni el uno ni el otro con el otro. Porque ahí iba a empezar Moisés a delegar, hermano, a mucho pueblo para 1000, para 100, para 10. Iba a poner jefes, iba a poner ayudas, porque eso es importante en la iglesia de Dios. Pero no ayudas, hermano, que vayan a destruir la iglesia, ¿verdad? Y no ayudas, hermano querido, solo porque pues él da más, no hay que ponerlo. No, no es ese plan. Y si esa persona da más, pero está consagrada a Dios, métanla, pues, está consagrada a Dios. Eso no implica nada. Pero no es porque 10 más lo vas a poner más. No, porque sería salirse de la Biblia. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Si no, tenemos que ver el orden. Y viene y le dice el Señor entonces, además, verso 21, escogerás, oiga, pero es que esto es tremendo, si está diciéndole a los ministros, a nosotros, si nosotros, hermano, como ministros nos equivocamos, ¿verdad? Puede traer mucho peligro en la obra. Y no con esto quiero decir de que no va a haber problemas en una elección. Sí, va a haber problemas. Quizás hay gente que es predestinada ya para ese asunto, como Judas, por ejemplo. ¿Se equivocó Dios al ponerlo? Dígame. No se equivocó, sino que lo que pasó ahí fue, hermano, que ya había un propósito determinado en una persona. Se van a ver propósitos determinados. Sí, pero lo que vamos a tratar de hacer es no equivocarnos para poder hacer las cosas. Bueno, esa es otra cosa. Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, oiga, hermano, para que den un buen consejo, ¿no? Hombres capaces. Eso tiene que tener un discernimiento. Por eso es que le digo yo, hermano, que no es de cualquiera este asunto. Es de ver los frutos que dé. Porque por sus frutos os conoceréis. Pero aparece mucha gente hoy en día, hermano, en las iglesias, ¿no? Y lo conoce uno. Y dice, yo, bueno, quiero que me den el púlpito ahorita, hermano. Vengo a predicar porque vengo tan lejos. ¿Ves decir? Y no con esto estoy diciendo que no puede ser un hermano en Cristo o no puede ser un gran siervo de Dios. ¿Cómo no lo puede ser? Sí, pero lo que estamos viendo es cuidando. Porque qué tal si sea un endemoniado, un cananeo, ¿no? O un lobo y se coma las ovejas. Qué importante es esto que le estoy diciendo, hermano. Parece tremendo, pero es que hay que ser celosos en el ministerio. Celosos para no equivocarnos mucho. Es que aquí lo dice, hermano. Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces. ¿Por qué? ¿Por qué no va a escoger del pueblo hombres capaces? Porque ya los vio caminar, los vio andar, los conoce. Y dice, no, pues si este hombre yo lo conozco, el Espíritu me da testimonio a mí de que este hombre que está aquí es un hijo de Dios, genuino. Oiga, capaces, pero mire lo que viene, temerosos de Dios. Eso quiere decir que puede haber gente capaz pero no temerosa de Dios. Es muy distinto. Hay que ser temeroso de Dios, hermano. ¿Para qué? Para poder ayudar a otros. Antes de que juzgues a otro, dice, examínate a ti mismo y júzgate como a ti mismo te pudieran hacer.
Claro, porque nosotros mismos nos juzgamos y decimos, ah, no, para mí sí. Pero no es así. Oiga, hermano, esto es importante. Hombres, oiga, capaces, temerosos de Dios, hombres veraces, reales, que aborrezcan las ganancias deshonestas. Tengan un buen, porque tenían negocios. O sea, pueden servir hombres de negocio, pues. Pueden servir hombres de, hermano querido, ricos, pocas palabras. Por eso le decía Pablo a Tito, dile a los ricos de la iglesia. Es que habían ricos entonces. Porque es difícil que un rico entre al reino de los cielos. Sí, pero no está diciendo que no puede entrar. No, hay ricos en la iglesia. Dile a los ricos de la iglesia que no sean tacaños, le dice, versión original. Así de una vez. O sea, que eso quiere decir que hay gente que tiene sus posesiones y que no es malo delante de Dios. ¿Me entienden? Pero diles, oiga esto, hermano, dice aquí, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, que no anden metidos en cosas raras, ¿no? Y los pondrá sobre el pueblo, porque era una responsabilidad, porque es una responsabilidad. Porque no es un juguetito el que le vamos a dar, no es algo, hermano, que no valga la pena, son las almas de Dios. Mire qué importante es la delegación, por favor, de cobertura. Eso estamos hablando solamente, que después vamos a hablar de la importancia de la cobertura. No estamos hablando de las delegaciones y de las coberturas, nada más. Y pero ellos juzgarán, oiga, ¿dónde estoy? Hombres veraces que aborrezcan ganar, y los pondrá sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 rangos, ¿no? Diferentes, ¿verdad? Y que juzguen ellos, oiga, al pueblo. Oiga esto, hermano. En todo tiempo, ahí entran los ancianos y les ayudan. Y que traigan a ti todo pleito grave, para que no vayan a dar un mal consejo, ¿no? Pero que ellos juzguen todo pleito sencillo. Esta es la posición del evangelio. Así será más fácil para ti y ellos llevarán la carga contigo. Por eso es que hay ancianos entonces. Ellos llevarán la carga contigo. No que en un pleito, ¿verdad?, que no pueden resolverlo, traten de resolverlo. No, pues ahí es donde dice, mire, pastor, está caliente la cosa todo. Eso es el orden de Dios. Hermano, es que es un orden que siempre ha sido desde la eternidad, desde que Dios fundó todas las cosas, siempre ha habido orden. Verso 23, si haces esto y Dios te lo manda, oiga, hermano, tú podrás resistir y todo este pueblo por su parte irá en paz a su lugar. Oiga, así serán, hermano, actos para enseñar, estaba diciendo. Si haces esto, está hablando de la iglesia, y Dios te lo manda, es lo que estoy haciendo yo, me lo está mandando Dios para que lo hable. Tú podrás resistir y todo este pueblo por su parte irá en paz a su lugar. Qué tremendo, hermano. Ahora, eso es tremendo y el tiempo es tan corto para mí. Pero oiga lo que le voy a decir en esta hora. Los delegados tienen que ser llenos del Espíritu Santo. No bautizados. Eso es muy distinto. Que tienen que hablar lenguas, por supuesto. Pero en primer lugar, los que van a ser delegados tienen que estar llenos del Espíritu Santo, fervientes. ¿Cómo? Hay que ver un ejemplo en Hechos 6, rápidamente. No solamente llenos, sino con sabiduría. Mire en Hechos 6. Quiero que vaya usted conmigo ahí, que el tiempo se me va. 6:3 dice: por tanto, hermanos, ¿se acuerdan cuando estaba el problema de que no podían atender las mesas y los apóstoles metidos en las cosas, hermano, arreglando todo, arreglando los aparatos, arreglando, cantando, etcétera, ¿no? Dijo: paren un momento. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros
7 hombres. Estos iban a ser supervisores, porque iban a atender una gran multitud que no le iban a dar a los 5,000, no le iban a dar ellos 7, no, ellos iban a ser los supervisores que iban a delegar a otros para que otros hicieran el trabajo con ellos, pero ellos iban a ser hombres capaces como los de Moisés. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación. Mire, vuelve otra vuelta, hermano, otra vuelta, el orden de Dios. Es el testimonio que da la oveja al pastor en ese caso. Llenos del Espíritu Santo. Nota, llenos. Porque podemos tener gente hablando lenguas, pero está llena. Es diferente. Está rara. Está seca. Está, hermano querido, helada. Pero hay gente que está llena del Espíritu, está ferviente del Espíritu Santo, que tiene deseos, anhelos de trabajar, que se pone en la puerta a saludar, hermano, o que está dispuesta, hermano, a ir al parque a predicar el evangelio, etcétera, ¿no? Está llena, está ferviente, está siempre activo. Porque podemos tener mucha gente hablando en lenguas, pero no llena. Llena es que el aceite esté fluyendo por sus venas. El aceite de Dios está quemándolo por querer hacer algo para el Señor. Esos son llenos. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podás encargar esta tarea. Mire, hermano, porque está implicando pueblo de Dios. Pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos darle a cualquiera una tarea así, porque es el pueblo de Dios, son almas de Dios las que hay que ir a tratar. Que yo siempre tengo ese cuidado, hermano. Mire, si una de las cosas, bueno, yo tengo, hermano, en mi ministerio, es que a mí me gusta ser celoso de esta palabra. ¿Por qué? Porque hay almas que tratar. Porque somos doctores del alma, ¿no? Si le damos un medicamento, es como un doctor, si le da un medicamento falso a una persona, lo intoxica o se muere. Entonces el doctor tiene que delegar a personas que él le ha enseñado a cómo poner una inyección, por ejemplo. Si usted le pone una inyección aquí, a una persona lo puede matar. Entonces tenemos que tener cuidado en este aspecto. Por eso tiene que existir la comunión, unos contra otros, para poder conocer. Bueno, y termino. Pablo viene y le dice en Efesios, por eso es que Pablo rogaba, hermano, en Efesios 1:17 decía, Pablo viene y decía, oro pidiendo a Dios nuestro Señor Jesucristo, y a nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Esa era la oración de Pablo, que el Señor le diera un mejor conocimiento de Cristo, un mejor conocimiento, una mejor sabiduría para conocerle a Él. Y sigue, y mi oración es que los ojos de vuestro corazón, oiga, sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Porque los no autorizados, dice Hechos 15, perturban vuestras almas. Así dice, hermano. Porque he oído, dice Pablo, que muchos de los que no autorizamos están dándoles consejos a ustedes, decía Pablo, porque tenían problemas ellos en ese entonces, y están perturbando vuestras almas, desviándolos de la verdad bendita del Evangelio de Cristo. Entonces que es importante la cobertura y la delegación en Dios. Es muy importante. Por eso es que nosotros tenemos que catalogarnos por ser una iglesia estructurada.